Otra vez estamos en La Zurda y quiero agradecerles una vez más compartir estos videos tan interesantes donde tratamos de difundir un pensamiento alternativo. Y también quiero agradecer absolutamente a todos los invitados que han participado en nuestros programas comprometiéndose con tantas ideas interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí como sudamericana me llega al alma. Vamos a hablar de un país que durante 70 años exportó petróleo, mucho antes de que lo hicieran los países árabes. Vamos a hablar de un país que a pesar de esa exportación de petróleo, su población permanecía en la pobreza, en el analfabetismo. Vamos a hablar de un país que intentan constantemente desestabilizar en su parte política y social. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Para ello, contamos con la presencia de Leo Lamich, miembro de la Brigada Vallesiana Simón Bolívar, y Napoleón Suárez, periodista venezolano. ¿Qué está pasando, Leo? Napoleón, en Venezuela? Tú que eres venezolano, cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Tere. Primero, manifestarte la inmensa melancolía que en estos momentos me ha generado estar en estos espacios, entrar a este lugar que ya transmite esa energía genuina de un proceso revolucionario, y así nació nuestra revolución y así se empezó a organizar nuestra gente. Y como estudios como estos comenzaron los canales de televisión alternativos y comunitarios para enfrentar lo que pues hoy vemos con mayor gravedad, el acecho político que desde los medios de comunicación tanto internacional como nacional se gestan contra un proyecto político que mucho más allá de la representación de las instituciones de gobierno radica esencialmente en el pueblo y está establecido dentro de esta Constitución que el presidente Hugo Chávez convocó una vez llegó en el año 1999 a todos los sectores. Venezuela sin duda en estos momentos está atravesando momentos bastante difíciles, pero yo voy a citar una de las frases de reconocido científico Einstein: la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y yo estoy convencido de que como proyecto político que no sea tangible, es una materia y en estos momentos es la oportunidad para que exista un proceso de transformación profundo, no solamente en el país, sino en esta concepción política que tiene ya una guía, que tiene un norte, que tiene un objetivo planteado dentro de un proyecto político como lo es el Plan de la Patria. Y es responsabilidad nuestra, la juventud, que estando fuera y adentro del país, mantenerse ante esta embestida, ante esta tormenta y volver. Y no solamente, volver, no porque no nos vamos y ni nos hemos ido, pero renacer como el ave fénix y volar un poco más alto de lo que nuestro presidente, comandante Hugo Chávez, se propuso hacerlo. Él en una oportunidad, nosotros conversamos vía telefónica en el año 2002 a través de su programa Aló Presidente. Y él me dijo: Napoleón, ¿tú sabes qué? A mi generación le robaron el futuro. Claro. No permitas que a tu generación se lo roben también. Y eso fue, Leo, lo que pasó en Sudamérica. Tú como chileno lo sabrás, ¿no es cierto? Cómo nos robaron el futuro. Efectivamente. Con los golpes de Estado. Efectivamente. Sin duda que la situación en Venezuela nos recuerda y nos remite, ¿no?, a los momentos en que también en Chile, en el año 70, salía elegido presidente Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular. Y luego, en Chile duramos 3 años de resistencia. Y el problema es que Venezuela lleva ya 18 años ininterrumpidamente de asedios, de un cerco que cada vez se estrecha más y que yo creo que hoy día tiene otros ingredientes.
Sin duda que en Chile el proceso de la Unidad Popular marcó un antes y un después, ¿no? Dentro de las concepciones también que había de cómo hacer la revolución, ¿no? Porque se eligió la vía pacífica al socialismo, era novísimo el proyecto de Salvador Allende, por esta razón, y de alguna manera Hugo Chávez también toma estas ideas y toma esta experiencia que se vivió en Chile para desarrollar un proyecto que también iba a transcurrir por la vía constitucional, por una vía que era pacífica pero no desarmada. Nuestra vía en Chile había sido pacífica y desarmada, la de Venezuela tenía que ser pacífica pero no desarmada. Claro que nos remite, a mí me recuerda evidentemente los días en donde el fascismo avanzaba más rápido que el proceso revolucionario en Chile, y terminó pues en lo que terminó, ¿no? En un golpe de Estado en donde no tuvimos la capacidad de enfrentarlo y sencillamente tuvo los costes que tuvo. Casi 4.000 muertos, asesinados, cientos de miles de personas que pasaron por las prisiones, con todas las consecuencias que esto tiene, el exilio y 17 años de dictadura. De dictadura. ¿Ya? De una cruenta dictadura. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela hoy? Yo creo que si bien el año 98 con el triunfo de Chávez se inaugura ese cambio de época que esperaba nuestra América, toda la América morena, ¿no? La patria grande. Había un cambio regional. Y no solo regional, porque también fue más allá. O sea, Chávez yo creo que encarnó las esperanzas de los de abajo, de las multitudes, de la gente pobre, de los humildes, de los poseídos, de todas partes del mundo. Cuando muere Chávez, recordemos que se le llora no solo en América Latina, no solo aquí en Europa, se le llora por África, se le llora en Asia, se le llora en todo el mundo, ¿ya? Encarnaba realmente, logró hacer una cosa inédita, una cosa que no se había visto, yo creo que nunca, ¿ya? Entonces, claro, se inaugura ese cambio de época y Estados Unidos también toma sus medidas de inmediato. Porque se inaugura un cambio de época, Chávez y Venezuela es el primer gobierno en donde triunfa el pueblo, en donde triunfan las mayorías populares, ¿no? Pero Chávez no agota el proyecto en Venezuela. No, él veía mucho más allá. Él sabía perfectamente que si no había un cambio regional no se podía consolidar la revolución bolivariana. Por lo tanto, después está Argentina, está Brasil, está Ecuador, está Bolivia, está luego Nicaragua. Claro, hay una serie de procesos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ya estaban en Estados Unidos teorizando sobre lo que ahora le llaman el golpe suave, ¿no? Claro. O los golpes blandos. Y continuado. Claro, porque, perdón, las fuerzas conservadoras y reaccionarias ya aprendieron que no deben recurrir a los golpes militares, sino a una especie de golpe psicológico, o sea, a través de los medios de comunicación, etcétera. Yo tengo aquí que Estados Unidos venía de Estados Unidos a Venezuela $14 millones para financiar protestas, entre comillas, pacifistas. Vuelvo a repetir, $14 millones de las familias venezolanas ricachonas gracias al petróleo que financian, son golpes de Estado encubiertos, ¿cierto? Para influir en la población, en el descontento, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y ante los niveles de conciencia que llegó a adquirir el pueblo venezolano a través de un sistema de politización, porque recordamos que antes Venezuela también era recordada o era vista en el contexto internacional como el lugar que producía buenas telenovelas, donde estaban las bonitas mises y, bueno, que hacía petróleo.
petróleo que era para exportar, petróleo que era manejado por transnacionales y que bueno, luego de todo el proceso de nacionalización y de entrega de los recursos al pueblo, se empiezan a despertar los demonios porque evidentemente se tocan algunos intereses. Tú me preguntaste y la pregunta inicial del espacio fue si había medicamentos y si habían alimentos en Venezuela. Y si nosotros analizamos el contexto histórico mucho más allá de la historia de la Revolución Bolivariana y de los procesos políticos de la historia contemporánea, y nos vamos hacia la época de colonización por allí, desde la Compañía Guipuzcoana hasta la actualidad, el tema de la producción y la distribución de alimentos siempre estuvo en manos de empresas privadas. Una de ellas actualmente es la empresa Polar, que posee el monopolio de la distribución de los alimentos, y que eso se ha convertido pues en una deuda pendiente por el proyecto político revolucionario, avanzar en un aspecto económico, en la construcción de un nuevo modelo de Estado. Por eso hay que ser muy enfático en lo difícil que es construir un proyecto político socialista sobre un pozo de petróleo. Y no tomar estas medidas también, bueno, considerando todos los ataques internacionales que han existido para evitar avanzar en el proyecto político, porque hablamos de 18 años hace un rato, pero 18 años interrumpidos todos los años, un constante ataque que ha llevado al proyecto político no solamente a actuar en ofensiva, a construir ese nuevo modelo geopolítico, sino también en defenderse de todos estos ataques internacionales apoyados por grandes potencias. Entonces es un país, sin duda, que estuvo resistiendo y que resiste hasta el último momento. Pero yo quiero ser enfático, no solamente se trata de lo que ellos creen que va a cambiar si cambia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es un soldado que queda luego de que se marcha el presidente Hugo Chávez, pero hay un liderazgo que está en las comunidades, hay un liderazgo que está en el pueblo organizado y que está dispuesto a defender los espacios conquistados, les cueste lo que les cueste. Sí, bueno, sí. No, yo creo que decía antes que estamos viviendo la época esta, ¿no? Del proceso de ejecución de los planes que vienen de Estados Unidos de golpes suaves, de golpes blandos. Ya ha habido casos exitosos, ¿no? En Honduras, en Paraguay, en Brasil, ¿no? De alguna manera en Argentina ha habido algo también, ¿no? Sí, sí. Pero claro, esta tensión que vive nuestra América sigue siendo muy candente, ¿no? Está la posibilidad cierta de que Lula, que es el que tiene la mayor simpatía de la gente, el que tiene la mejor perspectiva de voto para el 2018, sea nuevamente presidente. Si se llega a presentar Cristina Fernández, también, sí, seguramente sería nuevamente apoyo, la presidenta, ¿no? Entonces, claro, la recomposición nuevamente en estas tensiones que vive en nuestra América, pues la recomposición de este proceso revolucionario, bolivariano, como se le llame en cada uno de nuestros países, pero que en definitiva es de construcción de una nueva América, ¿no? Basada en la solidaridad, en la cooperación, en la integración. Esta nueva América que ha sido capaz de generar una UNASUR, un ALBA, ¿no? Entidades que que eran impensables al ser el patio trasero de Estados Unidos. Pues yo creo que esta misma tensión es la que genera la reacción pues más violenta y más brutal del imperio, ¿no? La guerra psicológica es uno de los ingredientes de todo este plan. Este plan contempla 5 fases y la guerra psicológica es uno de los ingredientes, ¿ya? Nosotros venimos viviendo en Venezuela y en otros países del ALBA, ¿no? Y en estos países en revolución, cómo sistemáticamente vienen siendo golpeados con el asesinato por encargo dirigentes de la revolución, ¿ya? Ya lo hemos vivido en Nicaragua, en Venezuela y desde hace tiempo. Sí, ¿ya? sí.
Y en Colombia también. El paramilitarismo también dentro de los escenarios políticos. Es increíble ver, mucho se habla en los medios de comunicación convencionales acerca del tema de la falta de libertades y la persecución a líderes políticos de oposición, pero yo les invito a que ustedes investiguen dentro de hasta, bueno, ya la información, sabemos que es un hecho público, cuántos asesinatos han ocurrido y cuántos líderes políticos de oposición han muerto por causas violentas y cuántos del oficialismo. Entonces, es una extraña dictadura la de Venezuela que deja que maten a sus líderes políticos, porque ya tenemos una larga lista de líderes políticos, tanto comunales como indígenas, como campesinos, que han sido asesinados y perseguidos por la derecha, aun cuando no tienen el poder. Imagínense ustedes si lo llegase a tener en este escenario, donde ahora está llamando a un escenario de persecución, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional, con un desenfreno y realmente no es digno o no debería ser estudiado, no solamente por personas de la comunicación, sino por psicólogos, psiquiatras y sociólogos, para que detengan esta ola de odio que se ha desatado, donde observamos hace unos días frente a la sede diplomática de la Embajada de Venezuela, aparte que es un espacio cultural, lamentándolo mucho, está ubicada en una de las zonas más, digamos que, oligarcas de Madrid. Yo creo que de repente si hubiese estado en un barrio como Vallecas, la situación hubiese sido otra, pero el odio que desarmaron, que vomitaron, digámoslo así, insultos, de hecho hasta machistas, hasta contra las mujeres, las llamaban, bueno, de todo, le vociferaban groserías y les incitaban a la muerte. Llegó una mujer que llegó a decir, a maldecir a la Universidad Complutense de Madrid, porque de allí salieron los de Podemos, ¿no? Entonces, te podrás imaginar el nivel de locura que se ha desatado y que pudiera generar conflictos graves dentro de América Latina, y que por ello, en estos momentos, se plantea la figura de un diálogo de base que ya trasciende el tema de la decisión de las élites de sentarse a negociar o no. Ya ahora es el pueblo quien debe asumirlo a través de un mecanismo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aparte es una de las constituciones más novedosas, y no por ello quiere decir que el proceso constituyente que ha sido convocado por el presidente Nicolás Maduro quiera decir que echa por tierra este proyecto. Los procesos constituyentes no solamente tratan de cambiar una constitución, también puede ampliarse la constitución. Y sin duda que este mecanismo está establecido dentro de esta Carta Magna. Yo no creo que estemos en tiempos donde debamos regirnos por constituciones de siglos pasados, ¿no? Como en muchos países que aún se mantienen en ello. La dinámica mundial, la geopolítica va cambiando constantemente, y por ello la Carta de Navegación también debe cambiar, por lo menos en un periodo de tiempo, y más cuando no hay soluciones dentro de los factores de poder. Y lo peor es que ahora que tú hablas de las constituciones de los países que tú nombras, que mencionas, son constituciones del siglo XIX, de cuando casualmente los países eran dependientes, si no era del imperialismo británico, también pasaban a formar parte del imperialismo norteamericano, de Estados Unidos, y por ejemplo la Constitución de Argentina está inspirada en los que construyeron la Constitución neoliberal de Estados Unidos. Entonces, cuando uno quiere modificar eso para no ser un país dependiente y tener verdadera soberanía, porque en realidad lo que estamos luchando los países, ¿no es cierto?, sudamericanos, es de tener nuestra plena soberanía, que se nos respeten nuestras idiosincrasias, en el tema de los indígenas, en las etnias. No todos tenemos que parecernos a Mr. Johnson. En esta también campaña de desprestigio de nuestras nuevas constituciones, siempre se refieren con términos negativos cuando se hablan en los medios periodísticos sobre las nuevas medidas legales que quieren impulsar los gobiernos para defender nuestra soberanía, ¿no? Y siempre nos llaman terroristas, talibanes. Hay un montón de terminología que usan los medios de incomunicación masiva que tienden a que la opinión pública siempre vea nefastos las medidas que se toman para reducir la pobreza, la desigualdad, a favor de los pueblos, ¿no es cierto?
Yo, perdón que esto era una acotación, pero te quería preguntar, como estábamos hablando... Pero espera, déjame hacer un inciso, mira, fíjate. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela, no? ¿Qué sucede en la derecha fascista venezolana, en aquella derecha que primero decía elecciones ahora y hoy día no le interesan las elecciones? Es decir, hoy día rehúsan ir a elecciones, rehúsan obtener gobernadores, ¿no? Que pudieran tenerlo, ya exigirle al CNE, al Poder Electoral, elecciones de gobernador, pero no les interesa. O sea, ¿cuál es el plan? O sea, yo creo que nosotros tenemos que entender, y yo creo que el pueblo venezolano entendió y la dirección de la revolución entendió que la derecha cree firmemente que está en una situación final el gobierno de Maduro y el chavismo en Venezuela. Su intención de mantener y sostener las movilizaciones en la calle, ¿no? Y comenzar a dar golpes importantes que quebran la moral de la gente, pues van en la línea de flotación también de la revolución. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la dirección revolucionaria? Pues efectivamente, el llamado al proceso constituyente, que no es hacer una nueva constitución, porque la gente, evidentemente, el legado más importante de Chávez es esta constitución, es el libro azul ¿no? Ahora, esta invitación a la paz que se hace, ¿no? Porque es una invitación a la paz, una invitación y al marco a la legal, concordia. porque si estamos hablando de una... Bueno, el problema es qué ocurre si no hay capacidad para sentar a la oposición, ¿no? A hablar sobre esto. Porque ahora viene un proceso constituyente, por tanto vienen elecciones, entiendo. Sí, es ¿no? así. ¿Podría explicar un poco lo que viene sobre esto? Claro, hablábamos de este proceso constituyente como una salida para un diálogo honesto y directo entre el pueblo, ¿no? Ellos dicen, uno de los alegatos que hacen, que es un proceso inoportuno. De hecho, hasta periodistas internacionales que quizás nunca han leído la Constitución, porque eso es lo malo cuando nosotros interpretamos lo que sucede en otro país o las acciones o las medidas que se toman desde que lo que dicen los medios y no lo que está establecido dentro de su marco legal. Entonces, claro, como todos los medios repiten una y otra vez que en Venezuela hay una dictadura, una extraña dictadura, como lo hemos dicho antes, pues nadie se toma la molestia de revisar, oye, ¿qué dice el artículo 347 que establece el mecanismo del proceso constituyente y qué dice el artículo 348, ¿no? Y precisamente este proceso, yo creí, fíjate, Tere y Leo, que este proceso iba a ser convocado por la propia oposición. O sea, porque de verdad es un riesgo que está asumiendo el gobierno, o en este caso la revolución bolivariana, ante la oportunidad de que este sector pues adquiera la mayoría de los constituyentistas y comiencen digamos, a establecer dentro de la Constitución que incluso los recursos naturales puedan ser privatizados o que la empresa pública pueda ser privatizada en caso de un default de la nación, porque esos son un poco los objetivos que van a plantear o que ellos plantean dentro de sus prioridades, porque no se crean que esta cantidad de lobbies que han hecho a nivel internacional, estas giras por el mundo y la cantidad de mensajes que han transmitido en los medios de comunicación privados son gratis. Ellos tienen que pagar y por ello la presión que tienen de tumbar el gobierno como sea, porque oye, ya tenemos más de 8 años dándole primeras páginas a ustedes y esto debe tener un retorno. Ninguna empresa de comunicación que sabemos, si analizamos todos los grupos comunicacionales de quiénes dependen o de qué potencias dependen, hacen nada gratis. Si no, nosotros viéramos en las portadas de los periódicos, por ejemplo, el asesinato el día 15 de este mes, hace 2 días, de un periodista mexicano por hablar todo el tema de la trama del narcotráfico en ese país y la vinculación de sectores de gobiernos también en algunos hechos. Entonces, de hecho, él escribía en uno de sus libros, Narcoperiodismo, todo lo que era lo difícil del ejercicio periodístico en México, porque eso no lo dicen, porque eso no se pronuncian, por ejemplo, organizaciones como la Organización de Estados Americanos,
un señor que ha perdido la decencia y la cordura de lo que significa la diplomacia, porque yo no voy a hablar un poco más acerca de sus posiciones políticas, pero ha perdido total cordura y total decencia, ¿no? ¿Por qué no se pronuncian acerca de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, que todavía no ha superado la crisis, donde hay 27 periodistas muertos, y en Venezuela 0 periodistas muertos, 0? Pero en Venezuela es donde reside la dictadura. Entonces, el proceso constituyente precisamente establece el paso, y cito el artículo 347 de la Constitución: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. La oposición dice que esto es para que Maduro le siga dando largas a su gobierno, pero si tiene el poder de transformar el Estado, o sea, nada más parecido a una elección general que esto. Por ello yo te digo que yo creí que este iba a ser un planteamiento inicial de la oposición cuando asumió la Asamblea Nacional. Crea un nuevo ordenamiento jurídico y redacta una nueva constitución o la amplía. Artículo 348. La iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Así que no entiendo por qué los periodistas internacionales hablan de que es inconstitucional o que no está dentro del marco legal. La Asamblea Nacional, repito el tema de creí que iban a ser ellos, mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% del padrón electoral. Entonces, vías democráticas y constitucionales existen, pero la oposición ha insistido desde el primer momento en el escenario de violencia. Y cuando yo defiendo el proceso constituyente, no estoy defendiendo el proyecto de Maduro. Yo no vengo aquí como un representante institucional porque primero no tengo cargo en el gobierno. Yo estoy aquí como estudiante haciendo sacrificio porque he trabajado durante toda mi vida, porque mi familia me lo ha aportado. No soy hijo de diplomático ni mucho menos. Y porque creo en la constitución de mi país y porque creo que mi país necesita a una juventud preparada. Entonces, no es justo que yo por defender un proyecto como que está establecido en la Constitución se me tilde de un lado o del otro. Yo defiendo la Constitución porque yo considero también, de hecho, dentro de mi pensamiento revolucionario, que debe existir una crítica, un escenario de crítica a las formas como hemos venido haciendo las cosas dentro de la propia revolución, que no se han venido haciendo todas bien y que precisamente devienen en esto. Porque las políticas, cuando no son sostenibles o dependen de un solo hombre, quiere decir que algo no marcha bien. Sí. Yo creo que Napoleón decía una cosa que es fundamental, ¿no? En manos de la oposición estaba, ya que cada día además venían diciendo, ellos mismos venían hablando de la Constitución, sí, Constitución en mano, se habían transformado en los portavoces del chavismo. De un día para otro el problema era Maduro, pero Chávez era un dios, era extraordinario. Y la Constitución era la mejor del mundo. Efectivamente, efectivamente. Esta Constitución que emana del primer gobierno Chávez, ¿no? Del 99. Pero claro, ¿por qué rehusan? Porque se la están jugando y se la van a jugar el todo por la violencia, por la salida violenta. Dice Eliezer Díaz Rangel, ¿no?, que él piensa, y yo creo que yo coincido con él, en que en este nuevo marco, además, que inaugura la era Trump, ¿no? Claro, tenemos un fascista que está gobernando la principal potencia mundial, el imperio, y en las conversaciones que ha tenido con Paraguay, con el gobierno de Paraguay, con Macri en Argentina, ¿no?, en Colombia, pues él más bien piensa que se las van a jugar por sostener esta movilización en la calle, por sostener esta artillería que acribilla cada día a la prensa a nivel mundial, ¿no?, en toda la mediocracia que abunda en toda esta desinformación sobre Venezuela, para propiciar una intervención multilateral. No una intervención directa de Estados Unidos, sino una intervención multilateral, que es lo más probable, que es uno de los escenarios más probables. Bueno, ya hay prácticas militares en Colombia, Panamá y Brasil. Hay tropas militares estadounidenses ya haciendo prácticas militares. Es que... No hay que olvidar que hay casi 1000 bases militares
yanquis en el mundo. Claro. La situación, es que la situación ya mundial Macri, es inédita. En ¿ya? Argentina, Macri ya creo que le abrió la puerta a Estados Unidos para una base de la OTAN. Y quizás, claro, este estado así siempre de conflicto en Venezuela, quizás lo que están buscando es la excusa, entre comillas, para una intervención militar y que, digamos, se pueda poner alguna base de la OTAN, fíjate, que es lo que quiere, es la apetencia de Estados Unidos por lo general, ¿no? Cuando Leo comentaba la figura del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que yo diría que, bueno, yo a los presidentes y los trato de tratar a todos independientemente de sus posiciones políticas con mucho respeto, como también estudioso del tema internacional que a lo que me he dedicado. Pero sabemos que Estados Unidos va mucho más allá de la figura visible del presidente, ¿no? Presidente Obama, el que era uno de las figuras políticas con mayor marketing a nivel internacional. Premio Nobel de la Paz. Premio Ig Nobel de la Paz. Fue el que enfermó el decreto que declaraba a Venezuela como una amenaza inusual. Eso evidentemente de Venezuela ser una amenaza a Estados Unidos nos convierte en un amenazado constante. Claro. Y por ello en estos días alguien me preguntaba acerca del tema de las milicias, que las milicias chavistas con armas, no sé qué cosa. Suecia tiene una milicia, creo que 38.000 milicianos, y de hecho las armas se las llevan a su casa. Los milicias, yo creo que muchos países en el mundo tienen milicias y es la Unión Cívica Militar. Yo recuerdo que en mi época de estudiante de bachillerato había una materia, o hay una materia todavía, que se llamaba instrucción premilitar, que existe desde antes de Hugo Chávez, y estudiantes iban a entrenarse en el tema de defensa de la patria. Entonces, lo que en unos países es normal, es habitual, y yo les voy a dejar un video que en su oportunidad pues ustedes lo van a poder insertar dentro de esta conversación, donde ustedes van a observar o van a analizar en este caso el contexto de los conflictos a nivel internacional y de las manifestaciones que se producen en algunos países y cómo se magnifica la situación de Venezuela. Claro, sí, es una demonización que están muy acostumbrados la Central de Inteligencia Americana, CIA, de demonizar todo lo que sea que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos, siempre lo demonizan como lo peor y una amenaza de terror pero que en realidad va en contra nada más que de los intereses del imperialismo, ¿no es cierto? Está claro, está claro. Yo quería decir que el Comando Sur, ¿no? la flota del Comando Sur de Estados Unidos, ha sido un factor activo en la observación de Venezuela, ¿no? Y el comandante de la flota del Comando Sur presenta regularmente informes en el Senado norteamericano. Se retrató el almirante Kurt, se retrató recientemente con efectivamente, decía Senada, el almirante Curtit, decía, comillas, con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y asfixia. También hemos acordado con los socios más cercanos a la MUD utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Si bien en la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes en el Comando Sur, hay que concretar la ya anteriormente planificada para la fase 2, tenazas de la operación. Es clarísimo, ¿no?, que el intervencionismo yanqui, o sea, nosotros no podemos hablar de América Latina sin hablar de Estados Unidos, y una vez más lo tenemos patente aquí. Yo quería decir que, claro, nosotros hablamos y en los medios se habla, pero todo el mundo olvida que en el 2002 hubo un golpe de Estado. Que a finales del 2002 hasta principios del 2003 hubo un paro petrolero. El año 2014 se inventaron las guarimbas.
hubo 43 muertos producto de la guarimba. Me acuerdo que además hubo una compañera chilena que vivía en una, no me acuerdo en dónde, que murió de un tiro de un francotirador en la cabeza, ¿ya? Ahora vuelven a asesinar a un compañero chileno, ¿no? Ya no fue un tiro casual, fue un asesinato de sicariato, fue un asesinato por encargo, ya que él era uno de los, bueno, era un internacionalista que estaba allí organizando, pues, trabajando con sectores que apoyan al chavismo. Entonces yo creo que nosotros no podemos olvidar en toda esta situación cuál es el papel que tenemos que jugar en la solidaridad internacional y en el internacionalismo, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Yo quería recordar, para no olvidarme, fijaros que el 10 de mayo, la semana pasada, asesinan en un restaurante a un compañero chileno que estaba allí trabajando junto a la revolución en la defensa del proceso revolucionario, José Muñoz Alcolado, el chico le decían. Y yo recordaba, claro, hace poco aquí se hizo el recuerdo a los internacionalistas, a los brigadistas internacionales. Sí. España homenajea a las brigadas internacionales, aquellos hombres, mujeres que vinieron aquí, dejaron su vida, dejaron los mejores años de su existencia, ¿no? Y nosotros no somos capaces todavía de hacer lo mismo con los compañeros que, por ejemplo, van a Venezuela, ¿ya? En ese tiempo España representaba, pues, se daba la lucha, ¿no?, en contra del fascismo, ¿ya? Comenzaba a asomar el fascismo en Europa y aquí se daba la guerra, que era esa lucha entre el pueblo, entre la mayoría y el fascismo que amenazaba a Europa. En Venezuela es el fascismo, el mismo fascismo que amenaza a Venezuela y que amenaza a toda nuestra América. Toda América. ¿Ya? Y hacia el norte, ¿no? Desde el río Bravo hacia abajo otra vez. Nosotros tenemos que pensar en los tiempos que pueden venir si el imperio, si las burguesías nacionales, pues, que nunca han sido nacionales, ¿no?, que siempre han sido lacayas del imperio, son capaces de ganar. Porque serían tiempos oscuros, pero durante mucho tiempo. Y atraso, o sea, un retraso. Cualquiera puede pensar que... Pero entonces tenemos que retomar también el papel de la solidaridad y de los internacionalistas y hacerle el homenaje más justo a los compañeros que están allí luchando, ¿no? Porque se la están jugando y se están jugando la vida y lo estamos viendo, ¿ya? Y yo creo que nosotros también tenemos una tarea y un papel que cumplir en esto. Y hay que ver cómo también se organizan las fuerzas de todo tipo para ir en apoyo a la revolución si nos necesita, ¿no? Fíjate que en el año 2002, precisamente, que lo citaba el compañero Leo, en el único momento en donde los poderes del Estado venezolano fueron disueltos fue en el año 2002, en el golpe de Estado que ofreció Pedro Carmona Stanga, que encabezó, mejor dicho, porque sabemos toda la componente, que la participación o la cuota de España estuvo a cargo de Aznar, fue la cara visible. Sí. Y en el 2002 se eliminó esta constitución que hoy la oposición, que en el año también 1999 se opuso, hizo campaña por votar en contra de la constitución, en el año 2002 se elimina la Constitución Nacional. Yo les invito a que revisen un documental que todavía circula, que se llama La Revolución no será televisada. Es muy conocido y pues muestra todos los hechos. Sí. Y es que no pierden vigencia. La oposición siempre dice, ellos siempre están pegados al pasado. Es que no se trata de estar pegados al pasado, sino es que ellos constantemente van repitiendo las mismas estrategias, son los mismos escenarios y simplemente prácticamente hay que reciclar todo el material audiovisual porque es casi el mismo. Entonces, el 2002 se eliminó la Constitución Nacional. En el 2002, el que hoy llaman víctima, perseguido político, Leopoldo López, él mismo fue a las casas de todos los exministros de Hugo Chávez a sacarlos a golpe con turbas que se apostaban en las residencias y sin importar que hubiesen niños y nada, los sacaban.
con Enrique Capriles Radonsky, también otra víctima y perseguido político en Venezuela, que fue capaz de un hecho inédito de invadir o de asediar a una embajada. La embajada de Cuba, donde le cortaron los cables de luz, de agua, mantuvieron secuestradas a personas, rompieron vehículos. Recuerdo que el embajador para ese entonces de Cuba en Venezuela decía: mira, nosotros tenemos un conflicto con la primera potencia mundial, o sea, bueno, con los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia militar, digámoslo así, y nunca en la vida se ha hecho esto contra una sede diplomática de Cuba, ni siquiera en Estados Unidos. Y se hizo en Venezuela. No, se hizo en Chile, por ejemplo, para el golpe. Por eso sabemos ya a las personas que nos estamos enfrentando, pero ya estamos acostumbrados a identificarlos, pero es necesario que nosotros empecemos a emprender acciones un poco más novedosas. Es necesario que pasemos del debate de señalarlos a acciones más concretas, como lo decía el compañero Leo con el tema de las brigadas internacionalistas. Es necesario que dinamicemos los procesos de comunicación de nuestros proyectos revolucionarios, de que podamos trascender. Ya existen distintos mecanismos, el teléfono, las computadoras, y que haya un diálogo más directo entre nuestros pueblos. Decía cuando entraba a este estudio que sentí esa melancolía porque Venezuela comenzó a desarrollar todo su proyecto político de esta forma, a través de las organizaciones de base, el intercambio de experiencia. Hoy hay distintas organizaciones a nivel internacional que han comprendido la importancia geoestratégica de las ciudades, el gobierno territorial, y vemos organizaciones que empiezan a hablar de Smart Cities y de todos estos temas tecnológicos, que dentro de ellos, o de la concepción que se tiene del sistema capitalista, porque lo diseñan empresas otras nacionales, claro, está el control del ciudadano o del pensamiento político del ciudadano. No se trata de que usted va a tener un móvil y va a poder llamar solamente el autobús o el taxi con el móvil para Smart City. No, hay un control total de su vida. Entonces, para que una ciudad sea inteligente debe tener un criterio, y dentro de ese criterio es necesario que nosotros podamos compartir este tipo de experiencias que nacen de esto, de la sencillez, y que podamos empezar poco a poco a crecer, a crear escuelas de cuadros, de formación de cuadros internacionales, donde jóvenes de España puedan compartir y vivir las experiencias de los jóvenes de Venezuela, y viceversa. Debemos conectar a nuestro mundo para poder enfrentar estos grandes desafíos que enfrentamos de una forma más novedosa. Muy bien. Yo quería... Sí. No, yo lo que quería comentar es que, claro, todos estamos hablando del acoso que está haciendo Estados Unidos, como esto va a mucha gente que a lo mejor no tiene información. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en Venezuela? Sí, Estados Unidos... en Venezuela y en el resto de y dentro de Iberoamérica, que le llaman, ¿no? Sí. Los gobiernos de España y de Colombia principalmente, o sea... el eje que forma Aznar con Uribe, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos? Esto es como ¿por qué Estados Unidos con Cuba, ¿no? La fruta madura que cae, ¿no? Y se apodera de Cuba, y cuando se acaba el petróleo de Estados Unidos y se va a explotar el petróleo de Venezuela, el país que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, pues ya está. Yo diría que también no es un solo hecho del tema, bueno, claro, evidentemente juega un papel bastante importante. No, eso por una parte, pero yo ya lo decía al principio, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de construir la soberanía y la independencia y de multiplicarla, ¿no? O sea, de crear estos mecanismos nuevos que no existían, UNASUR, ALBA y todo esto, coño, es que la receta es la misma de siempre, ¿eh? Esto hay que extirparlo de raíz. Sí, y bueno, y Venezuela, a pesar de toda la situación y a pesar de que también tengamos una derecha bastante, digamos que no voy a llamar fuerte, pero una derecha bastante fascista, hay que recordar que por ejemplo, de Venezuela surge el movimiento de liberación de los pueblos de América Latina de todas estas colonias, de todo el proceso de coloniaje con el libertador Simón Bolívar.
esa espinita la tenemos nosotros todavía, ese espíritu de lucha, de batalla, de integración latinoamericana. Fue Bolívar el que inició, y de hecho esta Constitución lo establece claramente en uno de sus principales artículos, que se debe, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Este hecho, que lamentablemente no solamente está suscrito en un librito, en una hoja y un papel, corre por la sangre de todos nosotros. Y hagan lo que hagan en este momento, pues persigan a quien persigan a nivel internacional, porque ya les dije, no se trata de un gobierno, se trata de personas, se trata de gente. Van a volver a renacer, y estos procesos van a ser constantes desde Venezuela, porque bueno, yo creo que es una carga histórica y una herencia bastante importante que nosotros tenemos. Y yo quería, digamos, de una u otra forma concretar en un mensaje, y es que nosotros como jóvenes tenemos una gran responsabilidad también de asumir una crítica, a las formas de gobierno, porque no podemos avanzar o construir un nuevo proyecto político, como dicen, con las armas melladas del capitalismo. No puede ser que nuestros partidos políticos no respondan a un nuevo esquema de organización y pasen a la burocratización de todo lo que es el Estado burgués, porque las estructuras capitalistas, ¿quiénes las hicieron? ¿Quiénes hicieron las gobernaciones? ¿Quiénes hicieron los ayuntamientos, las alcaldías, las presidencias? ¿Quiénes establecieron ese mecanismo de gobierno? Un mecanismo de gobierno nada más representativo, pero que nuestra Constitución ahora establece como un mecanismo protagónico y participativo, y que se va a ampliar dentro de este proyecto constituyente, que contempla de hecho la inclusión de las misiones y las grandes misiones. Tenemos que avanzar también en la construcción de modelos políticos en el aspecto económico, ya no ser un debate estéril, porque muchas veces, ¿sabes cuál es mi mayor miedo? Que Hugo Chávez, más allá de su muerte física, vaya a pasar yo digo que las bibliotecas muchas veces se convierten en un gran panteón, donde reposan la memoria de muchos grandes pensadores internacionales que no pueden materializar sus proyectos. Y a mí me da miedo que Hugo Chávez se quede en una biblioteca. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad en el mundo, los jóvenes que ahora ven este video a través de la novedosa herramienta de Internet, de conectarnos para construir no una revolución latinoamericana, no, una revolución mundial, porque el sistema capitalista se está agotando, y cuando eso pasa, las catástrofes naturales que observamos no son hechos fortuitos, y estamos llamados a detener lo que parece el inminente colapso mundial que tanto anunciaba Hugo Chávez. Sí, hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es que nos necesitamos mutuamente. Es decir, yo decía antes, Chávez vislumbró rápido que sin una América en revolución no se podía consolidar un proceso revolucionario en Venezuela únicamente. Y evidentemente que nosotros también vemos, al vivir aquí, que necesitamos un sur de Europa, ¿no? Que comience a transitar un nuevo recorrido, una nueva etapa también, hermanándose al sur de América, ¿no? Es decir, las relaciones sur-sur hay que de alguna manera potenciarlas, hay que de alguna manera pues generar estos vínculos que tú has mencionado, ¿no? Ahora, yo creo que en Venezuela en concreto el llamado a este proceso constituyente es la herramienta para poner el pensamiento de Hugo Chávez en la calle nuevamente, para precisamente sacarlo de las bibliotecas, sacarlo del pedestal y ponerlo en la calle a debatir, porque no hemos hablado de un factor fundamental. ¿Por qué se sostiene aún Maduro? ¿Por qué se sostiene aún el chavismo? Y yo creo que sin duda es porque aún hay una fuerza armada bolivariana, ¿no?, que son fieles y que se mantienen fieles al legado de Chávez y al proyecto bolivariano, ¿ya? Y ese proceso constituyente tiene que también ser permeable a todas estas fuerzas armadas. Es decir, si no participan las Fuerzas Armadas como el pueblo en armas,
y como uno más, ¿no? En todos los debates que se van produciendo, y salen delegados de todos estos sectores, pues ahí sí que podemos tener. Bueno, eso ha sido recogido dentro de la propuesta que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro dentro de los escenarios de debate, porque recordemos que nuestra Constitución, y eso es la excusa perfecta que ha tomado la oposición para categorizar de fraudulenta la convocatoria del proceso constituyente, porque el presidente ha convocado a las bases populares, a las misiones sociales, y quiere hacer y llama una constituyente esencialmente popular, comunal, y la oposición no se siente parte del popul, no se siente parte del pueblo y de lo popular. Dice, no, esos son chavistas, las hordas que van a participar. Entonces, como no entienden los conceptos y como no se sienten parte del pueblo, consideran que van a ser aislados y no van a ser tomados en cuenta. Pero se trata de que nuestra Constitución reconoce el carácter pluricultural, multiétnico de nuestra nación, y que evidentemente los intereses, por ejemplo, en este caso de los sectores de la Fuerza Armada Nacional, de los pueblos indígenas, de las misiones sociales, no son los mismos que el que puede tener de repente un ciudadano que no esté vinculado a ninguna de estas organizaciones. Por ello, la constituyente va a garantizar un amplio abanico representativo, donde de hecho esté la clase obrera incluida, el sector petróleo, en fin. Pero eso no quiere decir que no vaya una elección. Hay un proceso que se va a convocar. No se convoca un referéndum consultivo, es decir si sí o no quiere el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque en esta Constitución ya se establecen los mecanismos de convocatoria de la constituyente. En la anterior se tuvo que hacer porque la Constitución anterior a la de 1999 no existía el proceso de convocación para la constituyente, y tuvieron que, ante hechos trascendentales para la vida pública nacional, llamarlos a consulta, y por eso se consulta y después se eligen los constituyentes. En este caso, directamente se va a la elección del proceso constituyente. Entonces, de tal forma que esto es una oportunidad, si la oposición de verdad es democrática, de mostrar su proyecto político y de convencer a las mayorías de que, bueno, la vía que ellos pregonan es la ideal. Pero como lo dijo el compañero acá, yo pienso que mucho más allá de creer o de ser fieles al proyecto político, razón por la cual el presidente Nicolás Maduro aún sigue gobernando, eso no llama o no debe ser confundido con una pasividad del pueblo, porque también el pueblo ha sido crítico con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y lo está haciendo, ¿no? Y lo ha hecho desde sus distintas vías. Yo pienso que también el gobierno debe generar una reflexión en todos los ámbitos para poder apoyar o acompañar al pueblo a asumir una nueva etapa de la revolución bolivariana. Porque no es el pueblo que va a acompañar al gobierno, es el gobierno que está obligado a acompañar al pueblo en una nueva etapa de la revolución bolivariana, que debe incluir la renovación de cuadros políticos inclusive, porque es necesario darle participación y darles oportunidades a otros líderes que deben asumir, pues, la conducción de la nación. Para terminar, porque nos hemos extendido, pero que el tema es tan apasionante, nuestros invitados son tan locuaces y la verdad que nos explican todo tan bien, que nos hemos extendido, pero vale la pena. Para terminar... Bueno, y este es un espacio que está, digamos, en pleno corazón del pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña también tiene unos importantes desafíos en los próximos días. Seguramente yo pienso que nuestro llamado es a que busquemos, en este caso, la solidaridad internacional, porque tenemos problemas comunes. No creemos que existe en Venezuela el distanciamiento entre el primer, segundo y tercer mundo. Al final nosotros podemos analizar los problemas a fondo y son básicamente los mismos. Y bueno, Venezuela es un poble que vol viure en pau. Molt bé. Molt bé, avui t'ha sortit, ¿eh? Sí, avui. Lo he practicado mucho. Sí, no, yo solo también reafirmar en esto último, en la necesidad de la solidaridad, de acompañar al pueblo de Venezuela, de acompañar a la revolución bolivariana, porque el balance siempre será favorable, ¿no?, a la revolución. Se cometen errores, se seguirán cometiendo errores, pero no hay dónde perderse. El que se pierde, pues malo, ¿no?
Allí en Caracas, allí en distintos lados de Venezuela, yo sé que de alguna manera se recibe a diario la solidaridad de distintas partes del Estado español, pero creo que desde Cataluña todavía es muy poca la que se recibe. Debería articularse un movimiento hoy día de solidaridad con Venezuela mucho más amplio. Es posible, creo, hoy día hacerlo. Creo que, como decía Napoleón, aquí las instituciones, el consulado, los consulados deben jugar un papel activo, que lo jugaron durante un tiempo, que me parece que lo han dejado jugar, ¿ya? Para unir, sobre todo para unir a la gente que de alguna manera pues está interesada y está allí en la solidaridad. Efectivamente, son los tiempos de los hornos, como decía Martí, y solo debe haber luz, ¿no? Y Europa misma, ¿no?, vive una situación en que mañana podemos amanecer con un país pintado nuevamente de pardo y habrá que responder. Por lo tanto, vale lo que tú decías antes también, ¿no? Hoy día no puede haber lucha aislada, ni siquiera a nivel continental, tienen que ser internacionales las luchas necesariamente. Es decir, la vida misma y el desarrollo mismo del capitalismo nos ha llevado a esto, en donde cada lucha tiene que enlazarse, y nosotros podemos aportar aquí, yo creo que sí, desde lo pequeñito, pues a ver si somos capaces de organizar esta convocatoria a un nuevo encuentro estatal, porque yo creo que urge, quema. Bueno, ya hemos dicho de todo y hemos hablado sobre todo de solidaridad. La Zurda se solidariza con el pueblo venezolano. Hasta otra, gracias por compartir y suscríbete a La Zurda.